y 45 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque Manasés reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había desechado, y levantó los altares a Baal, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los celos, y les rindió culto. Versículo 6. Y pasó a sus hijos por el fuego en el valle de Ión, y observaba los tiempos y miraba los agüeros, y era dado a las adivinaciones, y consultaba a los adivinos y encantadores, y excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. La semana pasada le hablamos del aspecto físico de Manasés. Esta semana vamos a hablar del aspecto espiritual de Manasés. Versículo 6 habla de que Manasés pasó por el fuego a sus hijos en el valle de Hinón. Manasés trajo su familia consigo hacia la plena ruina. Mi querido hermano, mi querida hermana, que tú me escuchas, nuestros hijos son nuestra responsabilidad delante del Señor. Y nosotros daremos cuenta en el día del juicio por la grey que se nos fue encomendada. ¿Qué el Señor va a demandar de ti? Cuando Él te pregunte, ¿dónde está la grey que te di? Manasés cometió tantos errores con sus hijos, y a muchos de ellos los pasó por el fuego, los mató. ¿Cómo nosotros podemos matar la espiritualidad de nuestros hijos? Cierta vez uno de mis profesores me dijo, hablando a la clase, hablando de este tema ético de los hijos, nos dio la mejor enseñanza que yo pude haber escuchado. Lo muy rígido se parte y lo muy flojo se rompe. Lo muy rígido se parte y lo muy flojo se rompe. ¿Qué quieren decir estas dos palabras? Escúchalo bien. Hay un acero, si no me equivoco el número, es el acero 720. Este acero es uno de los aceros más fuertes que existe en el mundo. Es una aleación de 14 metales. Es un acero sumamente fuerte. El acero puede resistir mayor peso, mayor calor, es de mayor durable. Pero es interesante saber que este acero es tan fuerte, y si él cae al piso de una distancia aproximada de 1 metro, 3 pies, el acero se va a rajar y en muchas veces se va a partir por su propio peso. Es un metal demasiado pesado y él se parte bajo su propio peso. Es sumamente fuerte, es sumamente resistente, pero se rompe por su propio peso. Mis queridos hermanos, la religión debe de ser algo que llame la atención de nuestros hijos. No que cada vez que vayan a la iglesia digan, qué aburrido, vamos a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia otra vez? Aburrido. Porque nosotros tenemos la culpa de que nuestros hijos no sepan y no sientan lo hermoso de ir a encontrarse con nuestro Dios. La iglesia no es un lugar aburrido, tampoco es un lugar de entretenimiento. Es un lugar donde nuestros hijos debiesen también encontrar a Cristo Jesús en sus vidas. Tampoco podemos ser tan permisibles en todo, porque lo muy rígido se parte y lo muy flojo se rompe. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener un balance. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos participen en nuestra iglesia de una forma especial para que él y ellos sepan y vean lo grandioso que es estar en el Evangelio. Lo difícil y lo más duro que me he encontrado muchas veces es que nuestras iglesias, no importa la denominación que sea, están llenas de la mayoría de personas adultas, jóvenes adultos. Pero jóvenes, siempre hay pocos. Y cuando los jóvenes están ahí dentro de nuestra iglesia, es preferible que estén allí que en cualquier otro lugar. Y hay que darles participación, mis queridos líderes.
Dele participación a esos jóvenes. Encienda su vida para Cristo Jesús y no los menosprecie ni los haga para un lado. Es cierto, los jóvenes a veces andan con algunos cortes de pelo que no son los más atractivos. Algunas veces andan y uno quiere que anden con corbata o sin corbata. Pero enseñémosle a nuestros jóvenes con amor cómo servir al Señor. No podemos taparle los ojos a las modas, pero podemos enseñarle la diferencia de cómo estar en la presencia del Señor y cómo estar la diferencia del día del común. Enseñarle que a servir al Señor lo hacemos de todo corazón y con nuestros mejores vestidos. Y no con lo peorcito y lo primero que encontramos. Manasés también miraba a los agüeros y era dado a las adivinaciones. Es triste saber que en nuestro pueblo, en el pueblo cristiano, en el pueblo que ama al Señor, todavía hay hermanos que lean el horóscopo, que consulten a los adivinos, a los que leen la mano, aquellos que hacen limpias, aquellos que teóricamente practican la magia blanca, aquellos que te dicen el futuro, que consulta a los encantadores. Es triste saber, mis queridos hermanos, que muchos de nosotros, aunque sea por curiosidad, lo hacemos. No podemos ni siquiera por curiosidad meternos en las filas de Satanás. Si hay algo que aprendí de Génesis 3, es que tú no hables con la serpiente, porque la serpiente es astuta y tú no le ganas a la serpiente. La única forma que nosotros derrotamos a Satanás es estando en el lado de Cristo Jesús. Por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. No hables con la serpiente. En ningún momento y en ningún lugar hables con la serpiente. No hables, no digas, no comentes, no te metas en ninguno de sus sitios. Si tú te pones a buscar la palabra horóscopo gratis en el internet, te van a salir aproximadamente 14 millones de respuestas. Si te buscas la palabra tarot, sale otra cantidad en millones. Pagados o libres. Los puedes intentar hacer solos. Mis queridos hermanos, ahora la maldad está tan allegada a nuestro medio que a lo malo lo vemos tan normal. En la librería Barnes & Nobles, ahí puedes encontrar libritos con muñequitas de vudú y las instrucciones de cómo hacerle magia y cómo hacer vudú a otra persona. Es triste saber que muchos de nosotros hemos caído en esa trampa y no sabemos cómo salir. Venimos de hogares cristianos. Toda nuestra familia ha sido cristiana, así como Manasés, hijo del gran rey Ezequías. Hijo del gran rey Ezequías, que había hecho grandes cosas por Israel. Manasés se torció. Manasés también se le fueron advertidas muchas cosas. Y Manasés no escuchó. No escuchó, y fue hablado varias y varias veces, y Manasés no escuchó. Versículos 10 y 11 del capítulo 33. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales lo aprisionaron con grillos, y fue atado con cadenas, y fue llevado a Babilonia. Versículo 12 y 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. ¿Por qué tenemos que esperar, mis queridos hermanos, a tener cadenas, hasta estar encadenado, para entonces reconocer que hay un Dios? A veces queremos reconocer a Dios cuando lastimosamente un vicio nos tiene encadenado. Y los vicios no solo son las drogas, el cigarrillo, el alcohol. Los vicios puede ser la pornografía, puede ser
algún tipo de hechicería, pueden ser los horóscopos. Vicios puede ser la novelita, que en vez de irnos a la iglesia el día de culto preferimos ver la novelita. Vicio puede ser todo aquello que ocupe tu atención. Hasta comer puede ser un vicio, porque muchas veces no comemos para vivir, sino vivimos para comer. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, cuando estamos aprisionados en cualquier tipo de cadena que Satanás nos ponga, porque hay diferentes, porque hay una específica para cada uno, después de 6,000 años de pecado, después de 6,000 años de estudio a la raza humana, Satanás sabe exactamente por dónde nos puede entrar. A veces lo que nos ata son el amor enfermizo hacia nuestros hijos, y ese puede ser una cadena. ¿Usted me está diciendo, pastor, que no debo de amar a mis hijos? No. Lo que te estoy diciendo es que un amor enfermizo no deja que nuestros hijos crezcan. Un amor enfermizo no corrige a los hijos. Ay, no, el nene, pobrecito. Está chiquito, él no entiende. Claro que entienden. Y nosotros debemos de eliminar cualquier rasgo de mal carácter en nuestros hijos lo antes posible. Porque nosotros no cambiamos para bien, sino siempre cambiamos para el mal. Con Cristo Jesús podemos cambiar para bien, pero solamente agarrados de su mano. Porque el Señor mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 13. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué triste, mis queridos hermanos, que tengamos que esperar que seamos encadenados y llevados a Babilonia. Con algún lugar fuera de la iglesia podemos comparar a Babilonia. Qué triste es que tengamos que reconocer al Señor cuando estamos encadenados y en Babilonia, sabiendo que nosotros le pertenecemos al pueblo de Dios. Si este es tu caso, mi querido hermano, si este ha sido tu caso por años, la gente no sabe dónde has sido atado. La gente no conoce tu cadena. La gente solo habla mal de ti porque no conoce cuál fue la situación que te llevó a esta cadena. Escucha el versículo 13 de 2 de Crónicas, capítulo 33. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos, mi querido hermano. Y Babilonia no nos va a tener para siempre. La única contestación, la única oración, mi querido hermano, mi querida hermana, que recibe respuesta inmediata cada vez que se efectúa, es la oración por el perdón de nuestros pecados. Porque Dios quiere llevarnos al reino de los cielos. No importa de dónde vienes, sino importa hacia dónde vas. Manasés había hecho todo lo malo ante los ojos del Señor, y aún así su gracia lo cubrió y lo restauró. ¿Tú necesitas ser restaurado esta noche? Te estoy hablando a ti, que me escuchas, que en algún momento conociste y te saliste, te caíste, la situación te llevó allí y ahora culpas a todo mundo y no reconoces nada. Mi querido hermano, mi querida hermana, este es el momento para que tú escuches la palabra del Señor. Versículo 15 del capítulo 33. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová de Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Mi querido hermano, mi querida hermana, no sé qué es lo que ti te tiene atado, pero Jesús fue específico al decir, si tu mano es de ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti. Porque es preferible que entres sin una mano al reino de los cielos que perderte completo.
En una forma de parábola, Jesús lo que está diciendo: si hay algo dentro de ti que te está haciendo pecar, quítalo, sácalo afuera, porque no te hace bien para llegar al reino de los cielos. Yo no sé cuáles son los dioses que tú tienes adentro de tu casa. Yo no sé a qué le estás prestando más atención que a Cristo Jesús. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo. Tal vez tienes el vicio de comprar zapatos. Tal vez tienes el vicio de comprar ropa. Tal vez hay demasiada comida en tu casa. Hay algo en tu vida que no te deja crecer espiritualmente. Te tiene encadenado y te tiene en Babilonia. Tú perteneces al reino de los cielos. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos, porque Cristo viene pronto a buscarnos para ese reino. Tú y yo tenemos que estar listos para ese encuentro, mi querido hermano, mi querida hermana. Hay que quitar los dioses que están dentro de nuestras vidas, porque todos en algún momento dado hemos tenido unos. Una vez que superamos unos, Satanás pone otros enfrente, porque esta es una lucha constante, diariamente, día con día, para que podamos llegar al reino de los cielos. Versículo 16. Reparó el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanza, y mandó Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 16. Nos habla cuál fue el triunfo de este hombre. No solamente es orar, no solamente es esto, sino hay que restaurar un altar dentro de nuestros hogares. ¿Cuántos de nosotros oramos antes de que nuestros hijos se vayan? ¿Cuántos de nosotros tenemos un pequeño culto familiar, al menos un versículo de la Biblia que nuestros hijos escuchen? ¿Cuántos de nosotros antes de ir a dormirnos le leemos a nuestros hijos las historias de la Biblia? Y cómo Dios ha cuidado de todo su pueblo hasta el día de hoy, para que cuando la crisis venidera, la gran crisis que se aproxima, antes de la venida del Señor azote, tus hijos recuerden cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Mis queridos hermanos, Manasés nos recuerda que tenemos que reparar un altar. No es que el altar no exista, el altar ya existe, porque tú lo has conocido, tú sabes cómo es el altar, pero no lo has reparado. Reparemos el altar de nuestras casas, mis queridos hermanos. Sacrifiquemos sobre él sacrificios y ofrendas de paz. A veces es un sacrificio dejar de comer tanto. Pero si la comida es tu tentación, sácala fuera. En ese altar quema todos los días una ofrenda agradable al Señor. Alabanza al Señor. ¿Qué es lo que oyes en tu radio de camino a la escuela? A Piolín por la mañana. No, pastor, es que Piolín habla las cosas que necesitamos escuchar. Yo no digo que no. Pero ¿qué es más importante escuchar? ¿Que Cristo viene pronto y que tus hijos necesitan tener fe? ¿O escuchar todo lo que se va a quedar? Porque todo lo que tenemos se va a quedar. Tu casa, tu carro, tu trabajo, todo se queda en esta tierra. Lo único que llevamos al cielo es nuestro carácter. Porque nuestro carácter debe asemejarse a Cristo Jesús. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Escuchan alabanzas de mañana? ¿Escuchan alabanzas de la noche? ¿Qué escuchan tus hijos? Si bien es cierto, tú no estás en control sobre ellos cuando ellos están en la escuela, pero cuando ellos están bajo tu control, ¿qué ellos escuchan? ¿Qué ellos ven? ¿Qué ellos oyen? Mis queridos hermanos, esto es importante. Porque de lo que tú y yo llenemos la mente de nuestros hijos, ellos lo revelarán en algún momento. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Lastimosamente no puede Manasés cambiar todo el daño que él había hecho. El pueblo aún, versículo 17, dice que sacrificaba en los lugares altos que él mismo había construido. Manasés había orado, Manasés muere, y el versículo 21 dice que Amón comenzó a reinar cuando tenía 22 años en Jerusalén. Ahora, escuchen la importancia de Amón. Amón es hijo de Manasés, es nieto de Ezequías.
Ezequías es un gran rey. Manasés es el peor rey de Israel. Manasés se reforma y cambia. Y ve cómo las cosas empiezan a funcionar de la mejor manera, porque cuando estamos en el lado de Cristo Jesús, todo comienza mejor y va para bien. Aunque tengamos problemas, los problemas se pasan mejor con Cristo Jesús que sin Cristo Jesús. No es que no tengamos problemas, pero los problemas se pasan mejor y más sabiamente con Cristo Jesús. Las enfermedades se asimilan mejor y las enfermedades, en vez de ser de maldición, son de bendición para Cristo Jesús. Mi querido hermano, que tú que me escuchas, que estás en el Parkland, tu enfermedad que sea de bendición y testimonio para los que están a tu lado, para que el enfermo que está a tu lado vea como un hijo de Dios ora y le da gracias al Señor aún en las pruebas. Sirve tú de canal de bendición para el que no conoce a Cristo Jesús. Pero Amón obviamente decidió seguir los primeros pasos de su papá. Versículo 22 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a los ídolos que su padre Manasés había hecho. Amón tiene la decisión ahora de seguir los últimos pasos de Manasés o seguir los primeros pasos de Manasés. Amón decide erróneo. Y es aquí donde está el libre albedrío, que cada quien va a decidir por su vida y cada quien va a hacer lo que su vida quiera hacer con ella. Amón decide hacer lo malo. Amón decide hacer lo malo como su papá Manasés lo hizo a un principio antes de humillarse delante del Señor. Versículo 23, escuche la tristeza de esto. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Qué triste saber, mi querido hermano, mi querida hermana, que nuestros hijos, al ver nuestro ejemplo, ellos van a tomar una gran decisión. Porque muchos de nuestros hijos, muchos jóvenes dirán, pero si mi papá es un hipócrita, en la iglesia es uno y en la casa es otro. Si mi mamá en la iglesia, mírala ya cantando, pero si supieras cómo es en la casa. Y nuestros hijos van a tomar la errónea decisión porque no se quieren parecer a nosotros. No quieren ser hipócritas como nosotros. Y van a tomar una decisión errónea que lastimosamente les costará el cielo. Así como Amón lo hizo. Nunca se humilló delante de Jehová. Qué triste saber para el padre que la influencia negativa pudo más que su influencia positiva. Qué triste saber que lo que sus ojos vieron no lo puede borrar ya de su mente. Amón decide hacer lo malo. El versículo 24 dice que sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Amón no solo hizo lo malo espiritualmente, sino hizo lo malo también materialmente hablando. Amón era un maltratador. Amón hizo todo lo malo hasta que alguien le puso fin a su vida. Pero algo pasó de todo esto malo. Si leemos el próximo nombre, veríamos, Manasés hizo lo malo, Amón hizo lo malo, el próximo, el nieto de Manasés, tiene que hacer lo malo. Eso es obligado. Dice el versículo 1 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Josías tiene 8 años, ha visto todo lo que su papá ha hecho, sabe cómo su papá muere asesinado por hacer lo malo, ha escuchado los horrores que Manasés había hecho, pero escuchó cómo al final del tiempo él buscó al Dios de su padre Ezequías. Me imagino que a este niño le encantaba escuchar las cosas que Ezequías hizo en su vida y por qué la gente lo recordaba para ser un gran rey. Mire el versículo 2 lo que dice. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los
caminos de quién, dice de Manasés, dice de Ezequías, sino los caminos de quién, de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y gloria a Dios por eso. Porque la Biblia no lo compara ni siquiera con Ezequías, sino lo compara con David, al que la Biblia lo menciona como un hombre, ¿con qué? Conforme al corazón de Dios. Si bien es cierto, David cometió errores. Cada vez que tú encuentras a David cometiendo un error, lo encuentras humillándose delante del Señor. Porque el secreto de la vida cristiana es no cuánto no pecas, sino cuánto perdón pides por cada vez que tú pecas. Porque nosotros pecamos. No al pecar nos hacemos pecadores, sino pecamos porque somos pecadores. En pecado hemos sido concebidos y siempre vamos a cometer un error. Pero siempre ahí está el Señor para rescatarnos, redarguirnos y darnos esa nueva oportunidad que muchas veces el mundo no la niega. Josías realmente cumple lo que hemos estado predicando. No importa de dónde vengas, sino importa hacia dónde vas. Josías nace de una familia que está completamente apartada del Señor. Pero Josías hace lo bueno delante del Señor. De 8 años. De 8 años. Mira el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, él tenía 8 años de vida cuando él empezó a reinar, más 8 años de reinado, ¿cuántos años son? Son 16 años. A los 16 años, en la etapa en que nosotros estamos en la juventud, a la etapa que están en los teenagers, en la etapa que está en la rebeldía, mire lo que pasó. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos de las imágenes de acera y esculturas de imágenes fundidas. Qué hermoso saber, mi querido hermano, que un teenager busca al Señor para hacer una gran reforma. Qué hermoso saber que nuestros hijos tienen la oportunidad de buscar al Señor y el Señor los utilizará para hacer grandes cosas por su pueblo. Quiera Dios que tus hijos sean los escogidos para hacer grandes cosas antes de la venida del Señor. Quieras Dios que tu hijo, que tu hija, el Señor los utilice para llevar muchas almas al reino de los cielos. Porque no importa, mi querido joven, que tú me puedes estar escuchando esta noche. No importa de dónde vienes, sino importa para dónde vas. Tal vez tus papás no son los mejores creyentes. Tal vez tus papás muchas veces se portan hipócritamente. Pero escucha esto, tú tienes la decisión final. Porque no importa de dónde vienes, sino importa hacia dónde vas. Y gloria a Dios por eso. Josías va a hacer una reforma. Él empezó a derribar todas las imágenes de acera dentro del templo del Señor. Las saca fuera de la ciudad. Y él le dice al sumo sacerdote Hilcías, hay que reparar la casa del Señor. Hay que reparar sus altares. Hay que hacer una gran fuerte. Y hay que hacer algo especial y hacer algo diferente. Cuando sacaban el dinero para hacer esto, mire lo que dice el versículo 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías al hijo del escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Mis queridos hermanos, mire cómo todo obra. El muchacho buscaba a Dios y lo buscaba de todo corazón. Y Dios le revela su voluntad, porque dentro del mismo templo encuentran